Muy buenas noches, distinguido señor Presidente de la República, Presidente honorífico de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, distinguido doctor Max Puig, Ministro de Trabajo y presentador de la obra que hoy se pone en circulación, distinguidos miembros del cuerpo diplomático acreditado en la República Dominicana, distinguidos amigos, profesores, aliados y personas que nos acompañan siempre, bienvenidos. En nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, pues es un placer y un honor darle la bienvenida a este importante acto, el cual nos enorgullecemos hoy en Funglode de poner en circulación esta magistral obra de don Max Puig, Pensar la Nación. Identificamos y decimos especial porque el título refleja algo muy parecido a lo que nosotros como institución, como centro de pensamiento, pues buscamos hacer, que es pensar la nación desde el ámbito académico, desde el ámbito de investigación, desde el ámbito profesional, pues pensar en todos los temas cruciales relacionados con el desarrollo de la República Dominicana y de la región de América Latina, que deben ser reflexionados y articulados en propuestas de políticas públicas. Y ciertamente cuando uno da una ojeada a esta obra, Pensar la Nación de Max Puig, pues uno se encuentra con varias reflexiones, observaciones puntuales y también algunas propuestas de cosas que pudieran mejorar. Aparte de eso, es un recorrido por la historia reciente de la República Dominicana y nos lleva a los momentos que abarca la obra, que entendemos que es un aporte muy importante, por lo cual nos sentimos muy satisfechos de ser el lugar elegido por don Max para poner en conocimiento de todos ustedes esta importante obra. Así que les reiteramos nuestro agradecimiento y les reiteramos nuestra bienvenida a este importante acto. Vamos a describir brevemente cuál será el programa que desarrollaremos. Inmediatamente concluyan, le pasaré la palabra al doctor Rafael Molina Morillo, director del periódico El Día y exdirector de la revista Ahora, y bueno, toda una figura emblemática en lo que es la comunicación y el periodismo en la República Dominicana. Siguiendo al doctor Molina Morillo, le pasaremos la palabra a don Bernardo Vega, quien también exdirector del periódico El Caribe, embajador de la República Dominicana ante los Estados Unidos y quien también nos ofrecerá sus impresiones sobre esta importante obra. Y finalizaremos, obviamente, con las palabras a cargo del autor, de don Max Puig. Sin más preámbulos, vamos a iniciar el programa y le cedo la palabra a don Rafael Molina Morillo. Muchas gracias y bienvenidos. Muy buenas tardes, señor presidente, mucho gusto. Doctor Max Puig, distinguido auditorio. En realidad, la única razón que me trae aquí a este podio en esta magnífica y bella oportunidad es la amistad que existe entre el autor de la obra y yo. Y atribuyo esto a ese cariño que siempre ha perdurado entre nosotros y en nuestras conversaciones, muchas veces estando todos de acuerdo, los dos de acuerdo en lo que hablamos y otras veces en desacuerdo. Pero eso es lo que hace más sólida la relación de amistad. Sin embargo, no fue por razones de amistad que Max Puig comenzó a colaborar en la revista Ahora en su segunda etapa a partir del año 2000. La amistad persistió, pero yo me aproveché de eso para conquistármelo como colaborador de la revista que yo dirigía en ese momento y darle así más brillo y más variedad, más diversidad de opiniones a los contenidos de la revista. Y efectivamente, ahora al hojear el libro, que tuve esa oportunidad, ese privilegio, antes que muchos de ustedes, me di cuenta de que los artículos aparecidos en la revista Ahora, bueno, también, déjame ser justo, más o menos la mitad, un poco menos de la mitad,
fueron publicados en el Caribe. En eso le gané a Bernardo, que era director del Caribe en esa época. Pues leyendo los artículos reproducidos en este libro, recogidos y clasificados por tema y por condiciones, etcétera, uno se da cuenta de que fueron muy actuales en el momento de su publicación sobre temas constitucionales, jurídicos, sociales, etcétera, pero siguen siendo actuales todavía hoy. Parece mentira que a 10 años de distancia, o 8 años, 7 años de distancia, vemos que los conceptos son los mismos que él tiene ahora y que muchos compartimos, y los puntos de vista que se plantean allí tienen validez todavía hoy. Realmente me siento muy satisfecho otra vez de haber dirigido la revista Hora en esa segunda etapa de su existencia, y de haber tenido la inteligencia y el tacto de haber contado con un colaborador como Max Puig, con su página semanal, con esos temas que ya he comentado. De manera que no les voy a cansar mucho, sino que les deseo mucho éxito con la publicación de este libro, porque el éxito del libro se puede traducir como enriquecimiento de la conciencia ciudadana. Muchas gracias y mucho éxito. Muchas gracias, don Rafael. Inmediatamente le vamos a pasar la palabra al doctor Bernardo Vega, quien también tendrá a cargo una reseña sobre el autor y la obra. Don Bernardo. Señor Presidente de la República, Max Puig, señora de Puig, señores miembros del cuerpo diplomático, señor director de Funglode, damas y caballeros. El publicar en un libro una recopilación de artículos que en su ocasión ya han aparecido en la prensa es conocido en la profesión y en la jerga como hacer un refrito, pero el término no tiene absolutamente nada de despectivo, por lo menos así lo considera quien les habla, responsable de haber hecho lo mismo ya en 5 ocasiones diferentes y quien además está considerando hacerlo de nuevo. Don Rafael Herrera, en ocasión de la publicación de su primer libro, algo que ocurrió cuando ya contaba con cierta edad, manifestó que un primer libro usualmente era un pecado de juventud. Aunque Max Puig ha sido coeditor de libros desde sus tiempos de profesor universitario, este es su primero de auditoría exclusiva, y la lectura del mismo evidencia un pensamiento bien maduro de alguien que no solo se graduó con honores en París en Sociología, Derecho y Ciencias Sociales, sino que además fue catedrático durante unos 20 años. La obra que hoy circula recoge 157 artículos que publicó en Ahora, cuando fue dirigida por Rafael Molina Morillo, y en El Caribe, cuando era dirigida por mí. En un gesto que quisiéramos interpretar de agradecimiento, Max ha pedido a Rafaelito y a mí que esta noche comentemos su obra. Son mucho más los artículos que salieron ahora que en El Caribe, por lo que si de agradecimiento se trata, ese sentimiento debe concentrarse hacia Rafael Molina Morillo. Durante mis 2 años de dirección del Caribe, traté de lograr que las mejores plumas del país escribieran para ese diario. Una de esas excelentes plumas fue la de Max Puig, junto con las de los fenecidos José Luis Alemán y Juan de Cudrey, y Francisco Domínguez Brito, Flavio Darío Espinal, David Álvarez Martín, Miguel Seara Hatton, Eduardo García Michel, Freddy Ginebra, Juan Manuel Pellerano, Guillermo Piña Contreras, Pedro Silverio y Marcio Veloz Magiolo, entre otros.
Aunque la obra se titula Pensar la Nación, bien podría llamarse Críticas entre dos ministerios, ya que todos los artículos fueron escritos por Puig durante la gestión de gobierno del PRD entre el 2000 y el 2004, un interludio entre el primer y el segundo gobierno del PLD, en cuyas gestiones encabezó precisamente 2 secretarías de Estado. Se pudiera pensar que las críticas que hizo Max en sus artículos a la gestión de gobierno entre el 2000 y el 2004 fueron de carácter coyuntural, vinculadas exclusivamente a un momento político dado. Sin embargo, leyendo hoy en retrospectiva esos artículos, se tendría que llegar a la conclusión de que nuestro sistema político adolece de problemas estructurales que trascienden más de una gestión de gobierno. Es bajo esa perspectiva que se pueden leer hoy sus artículos, muy críticos al exceso de empleomanía pública, al exceso de endeudamiento externo, así como sobre la temática de la reelección presidencial. También se puede llegar a la conclusión de que las críticas que hace la oposición en cualquier momento tratan esencialmente los mismos antes referidos temas. Asimismo, una lectura de Pensar la Nación, junto con un libro de nuestra autoría que recoge editoriales nuestros que aparecieron en el Caribe durante ese mismo periodo de tiempo, evidencia la similitud entre los temas tratados en cuanto a las críticas de la gestión de gobierno se refiere. Esta lectura en retrospectiva también nos permite desmitificar ciertas nociones que con el tiempo en ciertos círculos han sido aceptadas como verdades. Por ejemplo, en septiembre del 2002, 6 meses antes de la debacle de Van Inter, Max Puig comenta una encuesta de Penn & Young que salió publicada también en el Caribe, que evidenció que por primera vez desde 1990 el PLD aparecía por encima del PRD en las preferencias electorales de los ciudadanos. Muchos han pensado que esa ventaja del PLD vino con motivo de y coincidiendo con la crisis bancaria. Algunas de las aseveraciones de Max Puig, y todas llevan más de 6 años de haber sido escritas, creemos que se mantienen vigentes. Hace más de 8 años escribió, y le cito, el doctor Joaquín Balaguer falleció la madrugada del domingo. Sin embargo, sus ideas no se aparecieron con él. Prueba de ello la dio la Asamblea Revisora de la Constitución el día antes de su muerte. Lo hizo al autorizar por nueva vez la reelección presidencial inmediata. Hace 9 años, Max Puig escribió, y lo cito otra vez, en días pasados el presidente del Consejo de la empresa privada CONEP, Marino Ginebra, dijo que el gobierno era un barril sin fondo, porque todos los días aparece una nueva obra que realizar o un empleo que dar. A seguida solicitó al gobierno sujetarse a sus metas presupuestarias y manejarse con austeridad. El presidente de la República le respondió de inmediato diciendo que también el CONEP era un barril sin fondo. Aunque inadecuada la respuesta presidencial, no le quita relevancia a las preocupaciones expresadas por el dirigente empresarial. Fin de la cita. También hace 9 años, Max Puig dijo, la dispersión y falta de transparencia que se observa en la política de endeudamiento y las contrataciones de grado a grado son un ejemplo de ello. La amplia discrecionalidad que las caracteriza es contraria a la nueva cultura gerencial que requiere el país. No se debe olvidar que, en arca abierta, hasta el santo peca. Fue también de los primeros en advertir sobre los efectos negativos a largo plazo de la crisis de Van Inter. Lo cito. Las salidas que ha propiciado el gobierno en la crisis de Van Inter y los problemas de otras entidades financieras tienen un rasgo en común. Hacen pagar a los contribuyentes, es decir, a todo el pueblo, las faltas en que otros incurrieron. Estas respuestas inmorales profundizan la quiebra de una legitimidad del sistema político que nunca ha tenido bases realmente sólidas. El descalabro ético tiene consecuencias institucionales de gran alcance. Y yo agrego, y es verdad, 7 años después seguimos pagando con nuestros impuestos el déficit cuasi fiscal para así devolver al Banco Central el dinero que le prestó al gobierno
para asumir los depósitos de todos los contribuyentes sin importar su monto. También es importante comparar la política del manejo de esa crisis bancaria con la forma en que ha sido enfrentada la crisis bancaria del 2008 en Estados Unidos y Europa. A Lehman Brothers, las autoridades monetarias y fiscales norteamericanas la dejaron quebrar. También hace 9 años, Max Puig explicó, y lo cito, las conclusiones a que se llega desde el ámbito gubernamental es bastante simple. Si no hay dinero suficiente, hay que tomarlo prestado. Para justificar una decisión en esa dirección, se aduce que el nuestro es uno de los países menos endeudados de la región latinoamericana. Que un país deba menos que otro no es razón suficiente para endeudarlo de manera imprudente. Parece primar en el gobierno un entusiasmo endeudador, pues al lado de la propuesta de emitir bonos soberanos para ser colocados en los mercados financieros internacionales, la línea a seguir en materia de obras públicas parece ser la de hacerlas reposar en empréstitos externos. Fin de la cita. Pero en algunas cosas, vistas siempre en retrospectiva, muy pocas por cierto, Max Puig estuvo correcto en su momento, pero estas han cambiado con el tiempo. Hace 8 años dijo, el Partido Revolucionario Dominicano es la más grande de las organizaciones políticas del país. Creo que hace por lo menos 6 años que eso ha dejado de ser verdad. Los 157 artículos de Puig publicó en este cuatrienio abarcan muchos temas, pero estos pueden concentrarse en varias grandes categorías. La Constitución y sus modificaciones, nuestra organización política, el sistema de partidos, el clientelismo y la democracia, las elecciones, los programas de gobierno, los distritos electorales y la propaganda política, la oposición al gobierno, temas económicos como el presupuesto, las perspectivas económicas y las reformas tributarias, la corrupción en el sector público, el diálogo político, la globalización y el libre comercio, asuntos latinoamericanos como la elección de Lula, la situación de Haití en el Caribe en general, la guerra del Golfo, el terrorismo de Bin Laden y el envío de tropas dominicanas a Irak. La cooperación europea a través del Lomé y Cotonú, temas que en su condición de exministro de la cooperación con Europa manejó extremadamente bien. Las muertes de Bosch y Balaguer y temas culturales. Es interesante notar, gracias al índice onomástico de la obra, que la persona más mencionada en esos 4 años de artículos lo hace el presidente de entonces, Hipólito Mejía, seguido por Joaquín Balaguer, después por Leonel Fernández y luego por Juan Bosch, lo que indica que durante los 4 años concentró sus artículos en temas de política doméstica. En resumen, Puig analiza con profundidad acontecimientos políticos en nuestro país durante la gestión del gobierno de Hipólito Mejía. No se puede analizar ese periodo sin acudir a este libro, por lo menos eso pienso yo. Ese análisis lo hizo no solo un político entonces en la oposición, sino un académico de gran rigor y uno de los pocos intelectuales dominicanos que se dedica a tiempo completo a la política. Fue una época de mucha tensión internacional que incluyó el envío por primera vez de tropas dominicanas a luchar en el extranjero. Max Puig nos debe, además, otro libro, el de sus andanzas políticas de juventud, muchas en la clandestinidad. Nosotros, los historiadores, por lo menos quisiéramos ver ese texto. Es lamentable que su compañero Miguel Coco, por ejemplo, no escribiera sobre su vida política clandestina. Mucho de la historia dominicana está escrita en base a documentos extranjeros y opiniones de extranjeros. Creemos que nuestra historia debe ser escrita por dominicanos y basada en testimonios de dominicanos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Bernardo, por tan interesante y detallada exposición y descripción de lo que abarca la obra que ponemos en circulación la noche de hoy. Don Max, como podrá haber notado, don Bernardo reitera un reclamo que ya está incluido en el prólogo de la obra, y es un reclamo que le hace la sociedad investigadora, los historiadores, que es esa época que usted nos debe y esas obras que le debe a la sociedad dominicana. Así que
es para ser tomado en cuenta, ¿no? Bueno, señores, para finalizar, para llegar al momento cumbre de este acto, les dejo con la palabra del autor de la obra que ponemos en circulación, don Max Puig, a quien les pido que recibamos con un fuerte aplauso. Muy buenas noches, distinguido y apreciado presidente de la República, doctor Leonel Fernández. Saludos a don Juan Astasiarán y demás embajadores y representantes del cuerpo diplomático acreditado en República Dominicana, altos funcionarios, pero sobre todo amigos y amigas que nos acompañan esta noche. Pienso que agradecer va primero. Y debo agradecer a tanta gente que no podré mencionarlas todas. En primer lugar, debo agradecer a mis directos amigos, Rafael Molina Morillo y Bernardo Vega, por muchas razones, siendo la primera de ellas el haberme acogido como columnista fijo en dos publicaciones emblemáticas, la revista Hora y el diario El Caribe. Al hacerlo, se constituyeron, sin saberlo entonces, en propulsores fundamentales del libro que hoy ponemos en circulación. Además, les agradezco sobremanera haber accedido a comentar Pensar la Nación, haciéndolo con la inteligencia y la sinceridad que les caracteriza. Debo agradecer de manera muy especial a la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, por albergarnos para esta puesta en circulación, y a su fundador, mi apreciado amigo, el presidente de la República, doctor Leonel Fernández Reina, por acompañarnos en esta noche. Y les agradezco a todos ustedes, que son el alma de una puesta en circulación, por estar aquí todos juntos. Ahora bien, mucha gente, más de lo que la que uno pudiera imaginar, tiene créditos en el libro. Fueron muchas las personas que ayudaron a estructurar las ideas contenidas en él, que participaron en las tareas de selección y organización de textos, en la edición y en la preparación de esta puesta en circulación. Los artículos que se convierten en libros son un tema, y Bernardo Vega se refirió a ello. Borges escribió una vez que el periódico se escribe para el olvido y el libro para la memoria. El diario es crónica de todo cuanto va aconteciendo. En el caso de los articulistas, la opinión se suma a la crónica. El diario acontecer es valorado a través del prisma particular del autor. Cuando los artículos son ordenados y publicados en un libro, pienso que tenemos un valor agregado. En mi caso particular, debo decir que escribir artículos fue todo un aprendizaje. Los articulistas aprendemos la regla de oro de la economía de palabras. El arte del oficio consiste en decir lo más posible, de la mejor manera, con la menor cantidad de palabras, dejando en el lector ideas lo más claras posible. Haciéndolo o tratando de hacerlo, aprendí a valorar más el trabajo de nuestros maestros de la comunicación. Escribir ayuda a aclarar las ideas. El ejercicio que tuve en Ahora y en El Caribe, ahora plasmado en Pensar la Nación, me permitió concatenar criterios que había venido madurando desde hacía largo tiempo. El resultado me queda claro. Mi forma de pensar en más de un aspecto está contenida en Pensar la Nación. Más allá de los aspectos necesariamente coyunturales de los artículos, en el conjunto queda inscrita la visión que tengo del desarrollo de la sociedad, de nuestras serias trabas estructurales y de mi profundo optimismo acerca de las posibilidades que tenemos como pueblo. En términos fundamentales, lo que escribí hace ya varios años es lo que sigo pensando, aunque quizás de manera más afinada, considerando las nuevas experiencias que me ha tocado vivir. Decidí titular el libro Pensar la Nación. Ahora, si bien el libro expresa parte de mis reflexiones acerca de nuestra sociedad, creo que todos y todas debemos pensar la nación. Por eso, el libro es también una invitación
a que pensemos colectivamente la nación, más allá de nuestros intereses particulares, con el propósito de hacerla mejor. Debo precisar que para mí el pensar no es un acto individual. Todo pensamiento humano se nutre del entorno y de las condiciones en que se produce al mismo tiempo que lo expresa. En este sentido, mi visión acerca de nuestra sociedad es deudora de una experiencia vital. Y quizás deba referirla en una noche como la de hoy para que ustedes, mis amigos y amigas, entiendan mejor un trayecto, una forma de pensar y una aspiración suprema a favor de un mundo mejor. Nací y crecí en Puerto Plata, en pleno apogeo de la tiranía trujillista, en un hogar donde se mantuvo encendida la llama de la resistencia a la opresión. Eso hizo que tuviera acceso a informaciones y explicaciones políticas desde muy temprana edad. A mis 12 años, mi padre fue secuestrado, torturado y hecho preso en una de las cárceles más terribles que puedan existir, un hospital psiquiátrico. Visité a mi padre, primero en Nigua y luego en el kilómetro 28, donde estuvo recluido durante casi 2 años. A raíz de estas visitas, hice mío el compromiso indeclinable que mantuvo mi padre durante los 31 años de la dictadura: contribuir a establecer un sistema de justicia y democracia en nuestra tierra. Ajusticiado el tirano, las circunstancias me condujeron a París, ciudad que en los años 60 del siglo pasado se convirtió en epicentro de las actividades de los revolucionarios y progresistas dominicanos. Allí, conjuntamente con mi carrera de Derecho, decidí estudiar sociología para pensar la sociedad, para poder pensar la sociedad dominicana. Allí conocí al profesor Juan Bosch, a Máximo López Molina, el fundador del Movimiento Popular Dominicano, al doctor José Francisco Peña Gómez, a quien acompañé a inscribirse en la Facultad de Derecho de la Universidad de París, a Fidelio Despradel y a los exiliados del 14 de junio, a Maximiliano Gómez, el Moreno, a Atuey de Camps, a Héctor Aristi, a los militares constitucionalistas exiliados y a muchos otros revolucionarios y profesionales dominicanos. Cuento todo esto a propósito de lo que dijo hace un momento Bernardo Vega cuando me reclamó que contara por escrito en otro libro mis experiencias en la lucha librada contra el régimen de los 12 años del doctor Joaquín Balaguer. Lo prometo y sé que tengo muchas cosas inéditas que contar. Luego de estudiar 7 años en París, regresé a Santo Domingo en diciembre de 1970. En los primeros meses de 1971 conocí a Miguel Coco y a Héctor Otero. Héctor Otero es el prologuista del libro, que no se encuentra aquí esta noche, está en una reunión en Buenos Aires, en Argentina. El caso es que poco después ya yo estaba enrolado en los comités revolucionarios Camilo Torres, Corecato, los Corecato. Y ya yo, a partir de ahí, estaba escondiendo a Mauri Germán Aristi y respaldando la acción de los comandos de la resistencia. Como dije antes, es cierto que me vi envuelto en muchas situaciones que merecen ser relatadas. Pero lo que me parece más importante es que en el fragor de la acción política siempre tuve como norte, junto a mis compañeros y compañeras, pensar la nación. Pensarla para entenderla mejor, para prefigurar su futuro, pero sobre todo para luchar de manera más efectiva por el advenimiento de ese futuro vislumbrado. Llegado a este punto, debo decir que nunca he pensado la nación en solitario. Mi reflexión sobre nuestro país y su futuro siempre ha sido obra de muchos. De aquí que considere que todo cuanto pienso y expreso le debe mucho, no solo a los libros que he leído, sino a las ideas y experiencias que me ha transmitido mucha gente de todos los niveles sociales y de diversas formas de ver el mundo. Recuerdo, por ejemplo, las reflexiones compartidas a inicio de los años 70 con el padre Gerardo Rockmans,
de la Congregación del Inmaculado Corazón de María, director del Centro de Promoción de Cabral y luego fundador de Radio Enriquillo, a quien recuerdo siempre con mucho cariño. Las discusiones con los sacerdotes Pepe Olmos, jesuita, y Roberto Smith de los Scarborough, así como las sostenidas con las hermanas de la Congregación de las Dominicas de Adrián. Pero también los intercambios en plena loma con los campesinos de Padre Las Casas a partir de 1974, con los trabajadores de la tabacalera, de la Falcon Bridge y de la Rosario años más tarde. En fin, lo que quiero decir es que nunca acabamos de pensar la nación y que debemos hacerlo todos y todas. Quisiera ahora expresar algunos criterios sobre las ideas contenidas en el libro, a la luz de la evolución que ha seguido nuestro país desde que sus páginas fueron escritas originalmente. Creo que se ha fortalecido la idea de que debemos procurar el desarrollo integral de nuestra sociedad. Estoy cada vez más convencido de que el desarrollo es un proceso y de que la construcción de una sociedad mejor es tarea y compromiso de todos y todas. El debate actual sobre la superación del modelo económico y social sobre el que se ha basado el crecimiento dominicano durante las últimas décadas encuentra sustento en las páginas de Pensar la Nación. En línea con lo que he planteado desde hace años, defiendo la necesidad de desarrollar la República Dominicana a partir de un modelo económico y social progresista. A mi juicio, esto constituye un imperativo si queremos, como yo aspiro, a una sociedad más equitativa que les ofrezca oportunidades a todos sus hijos e hijas, sin exclusiones. Un país donde la participación democrática sea la regla. Un país donde se superen las limitaciones, abusos y discriminaciones que todavía se mantienen contra nuestras mujeres y otros sectores de nuestra población. Una de las razones que me indujeron a la publicación de Pensar la Nación fue el considerar que los textos recogidos podían contribuir a la construcción de ciudadanía y, a través de esa vía, a mejorar la calidad de nuestra democracia. Cuantos más ciudadanos y ciudadanas tengamos, en mejores condiciones estaremos para lograr un Estado más democrático, más institucionalizado, transparente y eficiente. Igualmente, para alcanzar una sociedad más cohesionada y, por lo tanto, más pacífica y segura. En el libro se plantea que se debe gobernar con probidad, también que se deben proteger los derechos humanos, que la educación y la salud deben ser de calidad para todos y todas, que no debemos permitir la depredación de los recursos naturales ni daños irreversibles al ambiente, que el Estado debe ser más descentralizado y que sus funcionarios deben ser escogidos en base al mérito mediante procesos que excluyan el clientelismo. En el libro se plantea, en fin, que un país se desarrolla a través del desarrollo de su gente. Estoy convencido de que alcanzaremos todos estos objetivos. Algunos se empeñan en decir que el vaso está medio vacío, mientras otros resaltan que está medio lleno. Yo siempre abordo la cuestión desde otra perspectiva, porque pienso que lo esencial es saber si el vaso se está llenando o si estamos permitiendo que se vacíe. Durante los últimos años hemos estado llenando el vaso. Para muestra, varios botones. El primero es el proceso de construcción del Sistema Dominicano de Seguridad Social, principal logro de la sociedad dominicana en lo que va del siglo XXI, a mi juicio. En materia institucional, hay avances importantes. Uno de ellos es la reforma constitucional, tema al que están dedicados muchos de los artículos de Pensar la Nación. Aunque decepcionado por muchas de las decisiones de la Asamblea Revisora que aprobó la actual Carta Magna, no dejo de reconocer que la Constitución de 2010 consagra avances de importancia para el desarrollo democrático de nuestro país.
Además del texto constitucional, son muchas las reformas y avances que hemos tenido en materia de administración pública, incluyendo la administración local. Son igualmente importantes los cambios que han tenido lugar en la sociedad, como es el incremento de la participación de la mujer en todas las esferas de la vida nacional, en un proceso irreversible que ya nada detendrá. La discusión que se está llevando a cabo en el país, con vistas al establecimiento de una estrategia nacional de desarrollo, con el horizonte puesto en el año 2030, es parte de esos avances indiscutibles a los que hago referencia. Concluyo con optimismo. Creo en el diálogo y en la unidad de todos los sectores del país, respetando la diversidad y permitiendo el libre juego de las ideas y las propuestas. Estoy seguro de que nuestro país seguirá avanzando y logrará superar los atavismos de nuestra cultura política, que terminaremos derrotando el clientelismo, la corrupción, la desigualdad social, la falta de transparencia, los déficits de ciudadanía, el irrespeto a las leyes y a veces a derechos humanos fundamentales. Estoy seguro de que si pensamos la nación entre todos y todas, lograremos construir un mejor país, más justo, más democrático, más solidario, siguiendo la línea de pensamiento que estableció Juan Pablo Duarte y asumieron y desarrollaron Gregorio Luperón, Juan Bosch, los héroes de junio y los luchadores democráticos y sociales de las últimas décadas. Una mejor República Dominicana es posible. La lograremos si nos dotamos de la fe de Duarte, del coraje de quienes resistieron a la opresión nacional y extranjera y de la fortaleza ética de Juan Bosch. Muchas gracias.